Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, ponemos en sus manos, Señor, este tiempo. Que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, y que su palabra, Padre, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a leer y a meditar sobre un pasaje que inicia en el capítulo 3 del libro de Hebreos y termina en el capítulo 4. Estamos hablando de el reposo del pueblo de Dios. Ese es el pasaje que vamos a estar comentando. Me llama la atención el tema, el reposo del pueblo de Dios. Con mi familia hice un ejercicio preguntándoles qué viene a su mente cuando escuchan el reposo del pueblo de Dios. Le invito a que lo medite usted también unos segundos. ¿Qué viene a su mente cuando escucha sobre el reposo del pueblo de Dios? En mi familia algunas respuestas fueron paz, descanso fue otra. Y otra fue que habían terminado su trabajo y ahora toca descansar. Y cada una de las respuestas son acertadas, por supuesto, así como las que el Señor le pone a usted en su mente. Otra respuesta fue sobre la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y ese es el pasaje precisamente de enlace o de referencia que el escritor de Hebreos toma para hablarnos acerca del reposo del pueblo de Dios. Iniciamos la semana pasada hablando en el capítulo 3, terminamos con este punto, en el reposo del pueblo de Dios. En capítulo 3, versículo 12, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Algo muy importante que nos dice en el versículo 11, siempre de Hebreos 3, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y a ese es el pasaje que vamos a estar compartiendo sobre el reposo del pueblo de Dios. ¿A qué se refiere el reposo del pueblo de Dios? El escritor de Hebreos trae esa escritura en Números capítulo 14 versículo 15, que también es un pasaje paralelo de Deuteronomios capítulo 1 versículos del 34 al 40. Pero en Números capítulo 14, para hablar del contexto, el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, habían pasado cierta serie de dificultades y ahora llegan a la tierra prometida. Y estando en la tierra prometida, envían a 12 espías, un representante de cada tribu, a espiar la tierra antes de entrar y poseerla. Entran y los espías están durante 40 días reconociendo la tierra, reconociendo a quienes moraban en esa tierra, si la tierra era buena, si los frutos eran buenos, si las cosechas eran buenas y todo esto. Pasando este tiempo, los espías regresan y entregan su informe y en efecto daban su reporte dando testimonio de la buena tierra que era. Sin embargo, también expresaron su temor por los moradores de esa tierra y renegaron contra Moisés y al mismo tiempo contra Dios de esto. Los israelitas se rebelan contra Jehová por 10ª vez en esta ocasión. Y por el Señor se molesta con el pueblo y dice: no entrarán en mi reposo. A esa referencia, no entrarán en mi reposo, de esa referencia nos habla también el Salmo 95:7 y el Salmo 95 del 7 al 11. Entonces, en Números encontramos este pasaje que les estaba mencionando. Dice Números 14, versículo 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Se quejaron y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Estaban renegando porque tuvieron temor de tomar la tierra por los moradores,
porque no creían que la mano de Jehová era capaz de entregarles la tierra. En el versículo 4 destacamos que y decían uno al otro: designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Estaban decididos a no continuar más y regresar a Egipto a pesar de todo lo que Dios había hecho para sacarlos de Egipto y los milagros y la mano poderosa que había estado con el Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, estos dos jóvenes, sí creyeron en la palabra de Dios, y a diferencia de los otros 10 espías, ellos trataron de dar palabra de ánimo al pueblo. En el versículo 14, versículo 6 dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Palabras valientes de confianza de estos hombres para la congregación. En el versículo 10 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. El pueblo realmente estaba en rebeldía y se habían vuelto a poner su corazón en volver a Egipto. Y eso molestó al Señor en gran manera, al punto de que Él los castigó. Los invito a que lean el pasaje completo en casa y vamos a avanzar hasta el versículo 20 del Números 14. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Le dice esto a Moisés porque Moisés intercede. El Señor estaba dispuesto a acabar en ese momento con todo el pueblo de Israel, pero Moisés intercede por ellos y el Señor los perdona. Los perdona, pero los condena a no entrar a la tierra prometida. Dice el versículo 21: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. 10 veces no han oído mi voz, dice el Señor. El Señor había estado soportando a este pueblo su rebeldía y su incredulidad, y esta era ya la 10ª vez. Continúa en el versículo 23: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en esta tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. El Señor castiga al pueblo de Israel para vagar 40 años en el desierto, no porque no conocieran el camino, sino porque el Señor los había condenado a que toda esa generación iba a morir en el desierto, todo varón mayor de 20 años, y todos los jóvenes que crecieron, sus hijos, fueron los que entraron a la tierra prometida. Dice en el versículo 30: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Josué, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Luego de esto, el Señor castiga al pueblo de Israel y no iban a entrar a tomar la tierra prometida. Por eso, cuando mencionamos el reposo del pueblo de Dios, algunas de las respuestas es la entrada a la tierra prometida. Después de haber pasado tanto tiempo en el desierto y haber soportado tantas pruebas y tanta rebeldía, el pueblo al fin entró a la tierra prometida y pudo reposar. Pero esa es la referencia. Ahora, luego de estos acontecimientos, murieron los 10 espías que habían dado mal testimonio de la tierra y que habían incitado al pueblo a volver. Y murieron muchos otros. Después de esto, el pueblo trató ya, y eso es algo muy importante. Les invito a reflexionar en Números 14, del 39 al 45. El pueblo amedrentado, después de que el Señor había dado su palabra, trataron de volver a entrar y tomar la tierra prometida, pero aquí
La diferencia es que Dios ya no estaba con ellos y fueron derrotados. Si ellos hubieran atendido el llamado al principio y no hubieran entrado en rebeldía, Dios hubiera estado con ellos y hubieran podido conquistar. Pero ya, cuando Dios emite su juicio, ya no está con ellos y ellos, aún en rebeldía, tratan de tomar la tierra y son derrotados. En el versículo 39 en adelante dice: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Es algo muy fuerte. 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaba en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Fueron derrotados, porque ya había pasado su tiempo en el que el Señor les iba a dar la victoria, porque tuvieron rebeldía. Entonces, a ese reposo hace referencia también el Salmo y David, pero el reposo, nuestro reposo, el reposo verdadero, no era la tierra prometida, sino la vida eterna, el reino de Dios y su justicia. Nuestro Señor Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado, y se acerca a través de Él, a través de su palabra, y entra cuando le entregamos nuestra vida a nuestro Señor. Él en nosotros hace de nosotros una nueva criatura y entramos en el reposo del Señor, pero aún falta que muchos otros entren en ese reposo, y ese reposo continúa, no hay a la vida eterna. Entonces, en Hebreo capítulo 3, teniendo toda esta historia de contexto, dice en el versículo 10: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Salmo 95, versículos 7 y 11. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Salmo 95, versículos 7 y 8. Dice: porque Él es nuestro Dios. Salmo 95. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, eso nos lo dice a nosotros, al pueblo de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. ¿Por qué no debemos endurecer nuestro corazón para poder entrar en el reposo del Señor? Hebreos capítulo 4 continúa hablando de este tema. Dice desde el versículo 1: temamos pues, una advertencia muy importante y muy valedera. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Vean qué interesante lo que nos dice este versículo. Permaneciendo aún la promesa aún sigue. Y no estamos hablando de la promesa de entrar a la tierra prometida física en este mundo, en este planeta, en la tierra prometida a Israel. Estamos hablando de la vida eterna.
permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Continúa en el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, haciendo referencia a los que se rebelaron en el desierto. Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas no estaban acabadas desde la fundación del mundo. Estas últimas palabras nos hace ver que no está hablando de la tierra de este mundo, sino de la vida eterna en Cristo Jesús. En el versículo 3, repito, los que hemos creído entramos en el reposo. Continuamos con el versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Está haciendo referencia a Génesis capítulo 2, versículo 2. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Salmo 95, versículo 11. Por tanto, Hebreos 4:6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ojo con eso, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy. Por favor, si tiene su Biblia a mano, ponga atención en las puntuaciones de esas palabras. Otra vez determina un día, hoy es el día. Continuamos, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Salmo 95, versículos 7 al 8. Después de tanto tiempo de lo que pasó en el desierto, allá en el libro de Deuteronomios y Números, después de tanto tiempo en el libro de los Salmos, a través del rey David, el Señor escribe y nos dice: no endurezcáis vuestros corazones. Y nos dice hoy nuevamente a nosotros: no endurezcamos nuestros corazones. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿A qué se refiere eso? A lo que hemos estado hablando, que ese reposo, el reposo del pueblo de Dios, es la vida eterna, es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Es en Él que entramos a ese reposo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo en una tierra física que consistía en un tiempo de paz temporal, no estuviera hablando de otro día. Eso nos dice el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Está haciendo referencia cuando menciona a Josué en Deuteronomios capítulo 31, versículo 7, y Josué capítulo 22, versículo 4. Pero volvemos a Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Y acá quiero cerrar leyendo estas palabras como una oración, exhortación y bendición para cada uno de nosotros. Quiero cerrar leyendo estos últimos 3 versículos, y que sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros. No descuidemos una salvación tan grande y entremos en el reposo del Señor. Dice el versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. No importa cuánto nos alejemos, cuánto dudemos, cuán alto creamos llegar, cuán profundo pensemos estar, todas nuestras obras están entre los ojos del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Huir no podemos, escondernos tampoco, librarnos tampoco. Lo que sí podemos hacer es
reconocer nuestra necesidad de redención, acercarnos al Señor y entrar en su reposo a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.